Saludos, República Dominicana. Qué bueno es poder llegar a todos los hogares de la República Dominicana, la patria de Duarte, Sánchez y Luperón. Y por qué no, ya estamos prácticamente en los confines de la humanidad, en todas las redes sociales, Abogado, Justicia y Sociedad. Un programa con un objetivo básico, la defensa de los derechos fundamentales de todos los dominicanos y, por qué no, de Hispanoamérica, del mundo. Señores, hace más de una década que inició este programa. Hace más de una década que comenzamos a solicitar a las autoridades, a todo el pueblo en general, que se respeten los derechos de los ciudadanos. Nació como un programa ligado al abogado del Estado. Esa es la verdad. Pero la independencia y sobre todo los criterios que no estén apegados a ningún mandato, ni a ningún régimen, ni a ninguna persona, valió la independencia. Y así surge Abogado, Justicia y Sociedad. Hoy tenemos un hermano, tenemos un amigo, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el área de Derecho, egresado de la Universidad Castilla de la Mancha y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en una maestría dual de Derecho Constitucional, investigador incansable, estudioso tenaz, pero más que todo, un gran ser humano. Con nosotros, con ustedes, el abogado del Estado, Inocencio Hernández. Muchas gracias, magistrado, por esa, diríamos, inmerecida presentación que usted ha hecho de mi persona. Solamente soy un ciudadano, una persona preocupada por su país, por su comunidad, que trata de aportar lo que ha recibido en demasía de parte del pueblo dominicano y de mi comunidad, que en este caso es el pueblo de Navarrete, que aunque no nací en él, pero sí me vio crecer y me vio desarrollarme como persona. Es decir, que estamos aquí presto a su disposición y a todos los amigos televidentes de este importante espacio, Abogado, Justicia y Sociedad. Hace algunos días, amigos televidentes, el hermano Inocencio Hernández publicó un libro que al principio se manejaban algunos títulos. Villavisonó, Navarrete, el municipio de Navarrete, el municipio y su historia dominicana. ¿Cuál sería el título? Pero más que el título, es el trabajo, el contenido, la sustancia de esta obra, que hoy vamos en pinceladas a tratar este libro, que lo veremos en pantalla. Tierra y alma, un estudio del municipio dominicano, una historia de Navarrete. Tierra y alma es el libro que desarrolla el municipio a través de la historia, a través de los períodos, a través de la idiosincrasia y de la vivencia del pueblo dominicano. Tierra y alma es el libro del hermano Inocencio Hernández Infante. Inocencio, gracias, magistrado. ¿De qué trata básicamente este libro en palabras del autor? Sí. Bueno, fundamentalmente trata de mi tierra, el lugar donde no nací, pero sí donde llegué a la edad de 2 años y me ha permitido convertirme en el hombre que soy al día de hoy. En ese lugar que es Navarrete, otros le dirán Villavisonó o Bisonó,
es la tierra que me permitió desarrollarme como individuo, como hombre, como persona humana. Y el alma es, digamos, todo lo que ha significado para mí, ¿verdad? Este proceso de crecimiento personal, espiritual, social, humano, psicológico, antropológico, en fin, sociológico, histórico. Y le estoy devolviendo a mi comunidad parte de lo que mi comunidad me ha dado con antelación. En realidad, lo que uno puede hacer por su pueblo, por sus comunidades, es poca cosa, tomando en cuenta todo el aporte, todo el apoyo que en estos 50 y pico de años que tengo de vida, pues me ha permitido vivir en ese espacio, desarrollarme y convertirme en el hombre que soy en el día de hoy. Entonces le estoy devolviendo parte de lo que ha significado para mí todo el apoyo que Navarrete me ha dado en estos 50 años de vida, casi 60 años de vida que tengo. Entonces es un estudio del municipio dominicano y una historia de Navarrete. ¿Por qué se trata de un estudio? Porque tenemos que situarnos en el contexto al que pertenece, en este caso en la categoría política o la categoría jurídica Navarrete. Y entonces, para poder estudiar a Navarrete, tuve que estudiar el municipio. O sea, que estudiando Navarrete me hice municipalista. Pero también tuve que adentrarme en las cuestiones propias del municipio de Navarrete, o de Navarrete desde sus orígenes. Desde antes de ser municipio, desde antes de ser distrito municipal, tuve que entrar a conocer su historia, sus antepasados, las primeras comunidades que se formaron, que sirvieron de base para convertir hoy a Navarrete en el municipio Villavisonó, que de hecho hay un dilema, hay un tema que lo trato de manera muy sintética, pero reflejo el conflicto que hay en cuanto a la denominación, si somos Navarrete o si somos Villavisonó. Hermano, me gustaría, como usted sabe, es un programa jurídico, explicarle a los amigos televidentes cómo se pudiera conceptualizar el término municipio y desde el punto de vista constitucional, cuál es su categoría, cuál es su fundamento jurídico y constitucional en la República Dominicana. Sí. Bueno, lo primero es que Santo Domingo, nuestra relación o nuestra evolución social y política partió precisamente del municipio. Es decir, antes de nosotros ser república, antes de fundarnos como República Dominicana, antes de ser el Estado Dominicano, lo que éramos municipio. Y precisamente en la era colonial, y lo abordo en el desarrollo del ensayo, se establece que el primer municipio o la primera institución política y social que se creó en América, en Hispanoamérica o en el continente americano, fue el Ayuntamiento de la Isabela. Entonces, a partir de esa ciudad o de ese municipio fue que se produjo todo el proceso de colonización de América, desde el Polo Norte hasta la Tierra del Fuego. Es decir, Santo Domingo y específicamente la Isabela fue el inicio de este proceso colonizador. Claro, antes de que llegaran los españoles ya estaba habitada por los nativos, por los indígenas, por nuestros pueblos originarios, que también tenemos que recuperar o rescatar el valor que tienen para nosotros esas poblaciones que fueron exterminadas en el caso en el caso de Puerto Rico, en el caso de la isla de Cuba, en el caso de la isla de Santo Domingo, pero sí tenemos que recuperar también el valor que tuvo para nosotros esos pueblos originarios, que al entrar en contacto con los pueblos colonizadores, en este caso con el reino de España o con España, produjo entonces ese proceso de extinción de la raza. Entonces tuve que abordar la cuestión del municipio desde la era colonial, y precisamente ese recorrido me permitió conocer el municipio en el ámbito constitucional. Precisamente cuando se funda la República Dominicana, en el 1844, se establece el municipio como una institución de carácter jurídico, que tenía, diríamos, una configuración mucho más amplia,
porque se existían en esa época, se estableció en la Constitución de 1844 las diputaciones provinciales, que eran instituciones confederadas o un asociacionismo, diríamos, municipal provincial, que incluía los municipios que existían en ese momento. Por ejemplo, para el año 1844, la provincia de Santiago tenía a Santiago como municipio cabecera, estaba San José de las Matas, que es un municipio histórico de la provincia de Santiago, estaba Puerto Plata y estaba también Montecristi. Entonces, esos 4 municipios constituirían lo que sería una diputación provincial. Entonces, desde esa época se viene hablando del municipio como categoría política y como categoría política y jurídica, que tiene que ver sobre todo con el gobierno del territorio y el gobierno de la población que habita un territorio. Entonces, ese gobierno que gobierna ese territorio y su población es el ayuntamiento. Entonces, podríamos hablar que, haciendo una comparación, que cuando hablamos en este caso de Estado, el Estado dominicano se refiere a todo el territorio de la República Dominicana y a toda la población que habita en nuestro territorio, y el gobierno, que es en este caso quien encabeza la República Dominicana, el gobierno que representa. Pero a nivel municipal, entonces tenemos una delimitación territorial delimitada espacialmente, y entonces su población, que también es limitada, y el gobierno, que en vez de ser el Estado, es el ayuntamiento. Magistrado, nos gustaría la importancia política, la importancia constitucional que tiene el municipio en la República Dominicana, porque ha de saberse, de entenderse, que está establecido por ley un presupuesto para los ayuntamientos, que si mal no recuerdo, vendría siendo el 10% del presupuesto nacional. Sin embargo, a pesar de tener esta categoría constitucional, la importancia en el desarrollo del país, y en este caso será Navarrete, Villavisonó, ¿por qué el Estado no entrega, que es un mandato constitucional, los fondos para que el pueblo se desarrolle? Pero amigos televidentes, no se vayan, porque el municipio Villavisonó, regresamos. Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos y nietos es una ciudad limpia, organizada y segura, con espacios para el sano esparcimiento. En Santiago de los Caballeros hemos superado la triste etapa de vivir en abandono y desorden. Es que Abel Martínez se propuso hacerlo como una meta de entrega y amor por su ciudad. La población lo ha logrado, lo ve, lo disfruta, lo vive y sobre todo lo ha entendido. Pero aún no terminamos. Seguimos trabajando. Baldón, mi reina sabrosa, yo te quiero, tú me llenas. De día, de noche, tú siempre estás buena. Baldón, la reina del sabor. Cuando me ataque el hambre, tú eres la mejor. Sí. Baldón, la reina del sabor. Esa es mi mayonesa y lo pone ricotón. Mi reina cremosa, yo te quiero, tú me llenas. Tú me vuelves loco, tú siempre estás buena. Baldón, la reina del sabor. Cuando me ataque el hambre, lo pone ricotón. Mayonesa Baldón. Sí, la reina del sabor. Mayonesa Baldón. Mayonesa Baldón, la reina del sabor. Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Para más información, accede a nuestro portal jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos,
transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook, Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos, mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. No pagas a su orden. Por algo vendremos más. El agua es vida si está limpia y purificada. Filtros Roveida. Roveida está presente en el agua que consume todos los días. En el trabajo, en la cocina, En el baño. En toda la casa. Y hasta la cancha. Roveida tiene un filtro tratador y purificador de agua para cada necesidad, con instalación, servicio y garantía. 809-581-8322, en la calle Padre Las Casas, número 5, Santiago. Filtros Roveida. La garantía de tu salud. Filtros Roveida. Gracias por compartir con nosotros este espacio jurídico de abogado, justicia y sociedad. Antes de irnos a la pausa decíamos, pero es necesario que el pueblo dominicano sepa no solamente la importancia del municipio, sino las asignaciones que deben de entregársele a los municipios, partiendo de la propia Constitución y la ley que rige los municipios. Sí, bueno, es un tema que es importante tratarlo aquí, magistrado Luis, por lo siguiente. Cuando Duarte se inspira para elaborar lo que se denominaba la Constitución de 1844, Duarte escribe su proyecto de Constitución y plantea en su proyecto de Constitución la necesidad de que el poder municipal de que el municipio fuera parte de los poderes del Estado, inclusive fuera el primer poder del Estado. Entonces preveía el poder municipal, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial como parte de la estructura central del Estado dominicano. Pero lamentablemente las fuerzas conservadoras que cabezaban Tomás Bobadilla, Pedro Santana y el grupo de conservadores no aceptaron semejante propuesta y todos conocemos cuál ha sido la suerte que ha corrido el municipio dominicano desde ese momento. En el año 1865, luego de la restauración de la República, se estableció el municipio como un poder del Estado dominicano. Pero luego, cuando llegó el gobierno del presidente Buenaventura Báez, esto fue derogado y el municipio volvió a tener, digamos, una categoría de cierta autonomía, pero en el plano económico. Pero en el plano político no se le reconoció ninguna independencia o ningún carácter de autonomía política. Y desde esa época hasta el día de hoy, el municipio ha sido, digamos, la gran olvidada. Y inclusive hubo una época, sobre todo en el gobierno en la dictadura de Trujillo, que los síndicos eran designados por decreto del presidente de la República, o sea, del Poder Ejecutivo. Entonces, esto evidencia, digamos, cómo es que ha sido tratado el municipio dominicano por la partidocracia o por los sectores que han controlado el gobierno central desde la fundación de la República hasta el día de hoy. Por ese tema no es casual que al día de hoy tengamos que la demanda de una mejor asignación presupuestaria para los municipios sea una demanda que data de más de 160, casi 180 años de que nos fundamos como república. En ese sentido, entonces, estoy de acuerdo con usted de que es necesario que esa normativa que señala que el municipio dominicano o los municipios dominicanos deben disfrutar de una asignación presupuestaria equivalente al 10% del presupuesto nacional o del Producto Interno Bruto es una demanda urgente.
porque no es lo mismo, diríamos, usted ser munícipe de Santiago o ser munícipe de Santo Domingo, de La Vega o de San Francisco o de San Cristóbal, donde ocurrió la tragedia de la explosión, que usted ser munícipe, diríamos, de Bánica o de Atillo Palma, o ser munícipe o autoridad en restauración, o la Mar de Santa Cruz. Es decir, hay una situación de postración, hay una situación de periferidad. Yo siempre siempre utilizo esta palabra y digo que por lo regular nuestros países son países situados en el ámbito periférico, en cuanto a que no somos parte de la centralidad de los países globales, de los países dominantes a nivel mundial. Pero cuando ya venimos entonces y nos trasladamos a nuestro ámbito interno, entonces los municipios pasamos a ser la periferia de la periferia. Es decir, no tenemos la centralidad que tendrían las principales ciudades de Santo Domingo, que también son parte periférica del respeto del poder mundial. Entonces venimos siendo la periferia de la periferia, digamos, en el ámbito del municipio. Entonces el planteamiento es que los municipios tenemos que recuperar la demanda de que se le asigna a los ayuntamientos la condición presupuestaria adecuada, pero sobre todo también tenemos que reclamar que la gente que vaya a los ayuntamientos, que la gente que va a dirigir los destinos del municipio, no entienda que lo importante es dirigir el ayuntamiento, porque el ayuntamiento es donde se ejerce el poder. Lo importante es el municipio, porque el municipio comprende el territorio y también comprende a su población. La gente entiende, la gente quiere ir al ayuntamiento, pero se olvida que el ayuntamiento es la institución política y jurídica que gobierna el municipio. Entonces ven el ayuntamiento como la sede del poder. En realidad la sede del poder no es el ayuntamiento, la sede del poder está en el pueblo, en su territorio, porque la gente lo que hace es que no elige a sus autoridades municipales como delegado ante esas instituciones. Pero en realidad el pueblo nunca delega el poder. El pueblo, digamos, siempre tiene el poder de revocar, siempre tiene el poder de quitar a quien está dirigiendo una institución política, en este caso el ayuntamiento, o hasta el gobierno, o los congresos, los miembros del Congreso. Pero en este caso lo que siempre vemos es que la gente, que la clase política dominicana quiere llegar a la sede del poder, olvidando que la sede del poder no está en el Congreso, no está en el Palacio Nacional, ni está en el Ayuntamiento. La sede del poder está en el territorio y está en la población. Magistrado, es interesante para fines académicos, para fines de comprensión de la dimensión sustantiva de este libro, explicarle de manera sucinta en cuántos periodos pudiéramos desarrollar, pudiéramos hablar de los municipios. Es decir, el estudio del municipal lo pudiéramos dividir en 3, 4 periodos. Sí. Y cada uno se caracteriza por esta situación. Claro. ¿Por qué? Porque no pudiéramos llegar al epílogo de este programa sin tener la idea central de esa rigurosidad sistemática y científica que usted ha hecho del municipio. Sí. Bueno, básicamente podemos distinguir en el curso histórico de nuestro país, podemos distinguir diferentes etapas. Por ejemplo, la etapa colonial, que comienza con la colonización de nuestra isla, Santo Domingo, desde 1492 hasta el año 1801, que es cuando Toussaint Louverture, diríamos que era el líder de la revolución haitiana, decide ocupar la isla de Santo Domingo y acabar en ese mismo momento con lo que era el dominio español que durante 300 años tuvo España sobre la isla de Santo Domingo, sobre todo ya la parte este de la isla de Santo Domingo o la parte española de la isla de Santo Domingo. Entonces, ese periodo histórico de 300 años es un periodo histórico donde el municipio tiene su propia expresión colonial. Luego tenemos entonces el municipio en el momento de la ocupación de Toussaint Louverture, y luego tenemos entonces el momento en que recuperamos nuestra soberanía y que es el periodo de la España boba, que comienza en 1808 y se extiende hasta el año 1812, que es cuando en España se establece o se aprueba la Constitución de Cádiz. Ese diríamos que desde 1812 hasta 1821, que es el periodo en que Núñez de Cáceres proclama el Estado independiente del Haití español. Entonces tenemos otro periodo histórico.
histórico, que es el periodo diríamos, de la independencia efímera. Luego tenemos el periodo de la ocupación haitiana. Pero ¿cuál era la característica básica, por ejemplo, del municipio en ese momento? Bueno, siempre el municipio... Por lo menos, ¿por qué se caracterizaba el municipio en cada época El municipio histórica? siempre ha tenido la visión del municipio, siempre la de gobernar el territorio. En este caso limitado, un territorio delimitado. Podríamos decir que el municipio español de la era colonial tenía regidores, ¿verdad? Y contaba también con alcaldes. Los alcaldes tenían funciones administrativas y también tenían funciones judiciales. O sea, un alcalde era, digamos, el encargado de mantener el control de la población, de la ciudadanía en el ámbito territorial, en el ámbito municipal, pero también era quien impartía justicia. Era también quien juzgaba los crímenes y los delitos y era también quien dirimía los conflictos civiles y comerciales en esa época colonial. Igual también cuando ya llega la época de la ocupación haitiana, ya se crean los departamentos, pero también se siguen hablando de municipios, pero ya cuando llegan los haitianos, en 1801, se habla más bien de parroquias, o sea, se habla más bien de parroquias. Y los departamentos que eran como una especie de provincia. Para ellos los departamentos era el departamento del norte o del Cibao, que era un departamento, el departamento del este o de los Sama, que era otro departamento. Dividieran la isla en dos partes, o por lo menos la parte de Santo Domingo, entre el norte y la parte sur. La parte norte era el departamento norte en la época haitiana y la parte sur era el departamento de Osama. Y también hubo también otro departamento que fue el departamento del Seibo, que fue ya en la región este de la isla de lo que era Santo Domingo español. Ya entonces cuando llegamos a la independencia nacional tenemos entonces que se crean los ayuntamientos como figuras que iban a controlar y a dominar las comunes. El concepto de municipio se recupera en 1956-57, pero antes los municipios se denominaban comunes. Eran comunes que se denominaban los municipios, y entonces desde 1844 hasta 1865, hasta la era en que recuperamos la restauración de la República, entonces siempre fueron comunes, pero ya en 1957-58 se establece una ley que señala que donde diga común se va a denominar municipio. Entonces, podríamos decir que en esencia son las características. En todo caso, siempre los elementos fundamentales del ayuntamiento son dos, que es el Consejo de Regidores, que diríamos el cuerpo legislativo del territorio del municipio, y la alcaldía, que es el órgano ejecutivo. Magistrado, ¿a partir de qué momento de la historia se puede hablar de que Navarrete se convierte en municipio? Y no solamente se convierte en municipio, ¿cuáles serían los beneficios económicos, políticos, sociales que trae consigo elevar de categoría política, geográfica a Navarrete? Bueno, antes de entrar en esa parte, Luis, yo debo decir que Navarrete, conjuntamente con San José de las Matas, con Jánico, con Santiago, con Licey al Medio, con Tamboril, con Sabana Iglesia, con Puñal, Villa González y Navarrete, son los 9 territorios municipales que comprenden la provincia de Santiago. Desde 1844 hasta la fecha de hoy, Santiago ha tenido esos municipios. Y tuvo también al municipio de Puerto Plata y de Montecristi, que en esa época pertenecían a la provincia de Santiago. Entonces, escúchame, magistrado, antes de entrar en detalle precisamente sobre la pregunta del surgimiento de Navarrete como municipio, debemos de pedirle permiso a la audiencia y a usted, porque nos vamos a una brevísima pausa. No se muevan. Okay.
Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos y nietos es una ciudad limpia, organizada y segura, con espacios para el sano esparcimiento. En Santiago de los Caballeros hemos superado la triste etapa de vivir en abandono y desorden. Es que Abel Martínez se propuso hacerlo como una meta de entrega y amor por su ciudad. La población lo ha logrado, lo ve, lo disfruta, lo vive y sobre todo lo ha entendido. Pero aún no terminamos. Seguimos trabajando. Baldón, mi reina sabrosa, yo te quiero, tú me llenas. De día, de noche, tú siempre estás buena. Baldón, la reina del sabor. Cuando me ataque el hambre, tú eres la mejor. Baldón, la reina del sabor. Esa es mi mayonesa y lo pone ricotón. Mi reina cremosa, yo te quiero, tú me llenas. Tú me vuelves loco, tú siempre estás buena. Baldón, la reina del sabor. Cuando me ataque el hambre, lo pone ricotón. Mayonesa Baldón. Sí, la reina del sabor. Mayonesa Baldón. Mayonesa Baldón, la reina del sabor. Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Para más información, accede a nuestro portal jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook, Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. No pagas a su orden. Por algo vendremos más. El agua es vida si está limpia y purificada. Filtros Lobeida. Proveida está presente en el agua que consume todos los días. En el trabajo, en la cocina, En el baño. En toda la casa. Y hasta la cancha. Proveida tiene un filtro tratador y purificador de agua para cada necesidad, con instalación, servicio y garantía. 809-581-8322, en la calle Padre Las Casas, número 5, Santiago. Filtros Lobeida. La garantía de tu salud. Filtros Lobeida. Señores, gracias por compartir con nosotros este espacio, Abogado, Justicia y Sociedad, conversando en esta ocasión sobre el libro del hermano, del amigo, Tierra y Alma, un estudio del municipio dominicano, pero centrado en Villa Bisonó, en la historia de Navarrete. No diga Navarrete, magistrado, porque en unos minutos viene esa pregunta. Y la verdad es que es un placer el estudio de esta obra. Magistrado, antes de irnos a la pausa, decíamos a los amigos televidentes que se integran a ver el programa, ¿cuáles son los beneficios? ¿A partir de qué momento se da la elevación, la categoría de municipio de Navarrete? Bueno, sí, magistrado, le decíamos al principio
que cuando se funda la República Dominicana en 1844, se funda con 5 provincias: Santo Domingo, La Vega, Azua, Seibo y Santiago. Santiago estaba dividido en ese momento en 4 o 5 comunes, que eran Santiago, San José de las Matas, Puerto Plata y Montecristi. Con el tiempo, Santiago ha ido evolucionando y al día de hoy ya tiene 9 municipios y 16 distritos municipales. En el caso de Navarrete, Navarrete se convierte en distrito municipal de Santiago en el año 1958. En el año 1961, presidente de la República, luego de que matan a Trujillo, luego de que ajustician a Trujillo, presidente Balaguer era vicepresidente de la República del 57 hasta el año 1960. En el año 60, el presidente de la República, que era Héctor Bienvenido Trujillo, renuncia. Entonces el vicepresidente, que era Balaguer, pasa entonces a ser presidente de la República. Cuando matan a Trujillo, entonces Balaguer, siendo navarretense, pues promueve que Navarrete sea convertido en municipio. Cuando se aprueba la ley que lleva a Navarrete a distrito municipal, fueron también convertidos en distritos municipales Licey al Medio y Villa González. Pero estos municipios, distritos municipales, no tenían en este caso la condición de que tener un presidente de la República que fuera oriundo de esos pueblos. Entonces, en ese caso, yo afirmo que lo que le costó a Villa González y Licey al Medio casi 40 años, le costó para convertirse en municipio, le costó a Navarrete menos quizás 2 años, quizás 2 años y algo. Pero fue prácticamente hecho. Fue al poco tiempo de ser distrito municipal, nos convertimos en Navarrete por el hecho de que el presidente de la República en ese momento era Joaquín Balaguer, que era un navarretense, y entonces, movido por un tema de familiaridad y de sus amigos de municipio, pues convirtió a Navarrete en municipio en el año 1961. La ley establecía que el distrito quedaría conformado como tal en las elecciones del año 1962, que se efectuaron precisamente el día 20 de diciembre de ese año. Evidentemente que Navarrete, para convertirse en municipio, tuvo que observar un proceso de desarrollo económico, social, religioso. Antes de Navarrete ser distrito municipal, convirtieron a Navarrete de una capilla a una parroquia. ¿Y qué importancia tiene una parroquia y una capilla? La importancia de una parroquia, la diferencia es que una capilla es, diríamos, como algo, una iglesia, ¿verdad? Una agrupación religiosa, diríamos, de poco número, de poco valor en términos numéricos. Entonces, cuando ya se convierte ya en parroquia, es ya prácticamente cuando tiene ya la condición de municipio. Entonces, antes de nosotros, entonces el proceso de desarrollo de Navarrete, que pasa de ser sección y se convierte en distrito, es como consecuencia, primero, de que Navarrete pasa por proximidad de Navarrete, pasó por allá en 1897 el ferrocarril que inauguró Ulises Heró, que comunicaba Santiago con Puerto Plata en 1897. En el año 1922 se inaugura la carretera Navarrete, la carretera a la autopista Duarte, o la carretera Duarte, que comunicaba Santo Domingo con Santiago, con Montecristi, pasando por Navarrete. En el año 1925-27, el presidente Horacio Vázquez construye la carretera Navarrete-Puerto Plata, que es la carretera que va hoy en día, no por donde está la rotonda ahora, sino por donde queda el parque de Navarrete. Entonces esa carretera fue la que permitió la comunicación entre Santiago y Puerto Plata, pero pasando por Navarrete. En el año 1948, Trujillo hace la carretera que comunica Navarrete con la Lomota, y entonces ese proceso de desarrollo permite que Navarrete pase de ser una zona eminentemente tabacalera a una zona eminentemente cafetalera y cacautera. Pero en el año 1940 se inicia la construcción del canal Navarrete, el canal de riego Navarrete, y en el año 50 ya el canal llegaba a Navarrete, luego se extiende de Navarrete hasta Esperanza y Cruces de Guayacán. Entonces Navarrete pasa a ser una zona tabacalera, arrocera, cafetalera y cacautera. Entonces eso ligado con el comercio y ligado porque Navarrete siempre tuvo una clase comercial muy activa. De hecho, la familia Asensio, la familia Asensio comenzó su germen, o sea, esa familia León Asensio de aquí de Santiago, sus primeras expresiones y sus primeras manifestaciones fueron en Navarrete. De hecho, hubo un gremio de comerciantes que lo presidió un señor de apellido Asensio, que era un navarretense que vivía en la comunidad de Navarrete en esa época, y fue un importante comerciante que se dedicaba a exportar y a comercializar tabaco y otros frutos menores hacia el exterior. Entonces todo ese proceso de desarrollo económico, material, cultural,
espiritual, fue lo que conllevó a que en el año 1958 el presidente Trujillo convirtiera a Navarrete en distrito municipal. Pero hay un dato importante, que es algo que usted quiere saber, y que quieren saber los amigos televidentes. ¿Cuál era primero? ¿Era Navarrete o Villavisonó? No, espérese. ¿O Villavisonó o Navarrete? No, Navarrete, Villavisonó, no, espérese, porque es una discusión que yo ya he escuchado, incluso profesores en la universidad, que me dicen, no me hable de Villavisonó o no me hable de Navarrete. ¿Cuál es el problema? Primero, es que se da un cambio de Navarrete a Villavisonó. ¿Cuál es el asunto jurídico que se da ahí? ¿Y por qué hay una parte de la población de Navarrete que reivindica el nombre, que rechaza el nombre de Villavisonó, que rechaza el nombre de Villavisonó y que quiere que sea Navarrete? Ese es el dato correcto. Vamos a ver. Mire, originalmente las comunidades que fundan, que son la base de Navarrete, son 3, que es la comunidad o la sección de Pontón, que ya cuando se hizo la devastación de Osorio, Pontón fue devastado en el 1605. Luego se establece la comunidad o la sección de Mejía en 1776, ya ahí cuando España comienza a repoblar, luego de la devastación de Osorio, la región norte del país, luego de la devastación, entonces se establece en Mejía un hato con varios esclavos y con propiedades ateras y ganaderas. Entonces esas comunidades son la base de Navarrete. Luego se crea la comunidad de la Lomota. Entonces Navarrete podríamos decir que es el nombre más antiguo que tuvo Navarrete, que tuvo ese lugar. ¿Qué pasa? Que cuando Liz inaugura el ferrocarril, con el ferrocarril vienen muchos comerciantes y vienen muchas personalidades de muchos lugares, pero sobre todo vienen de San José de las Matas, vienen los Bisonó y se instalan en Navarrete. Entonces, esta clase comerciante, esta clase empresarial, con una visión mucho más avanzada o progresista que la clase tabacalera, entonces podríamos decir que suplanta, ¿verdad? Suplanta a la clase histórica tradicional, que era la clase tabacalera, que era la clase, el grupo de cosecheros de tabaco que trabajaban mayormente tabaco. Los Bisonó llegan a Navarrete, pero llegan como grandes comerciantes, pero tienen la visión, diríamos, de conectarse con Santiago, con el empresariado de Santiago, y entonces al cabo del tiempo Navarrete se convierte en Villavisonó. En el año 1956 se emite la ley 4400 y luego se emite la ley 5220, que es la ley de ordenamiento territorial, que ahora fue sustituida por la nueva ley de ordenamiento territorial, y entonces esa ley decidió fusionar a las 3 comunidades, Navarrete, Mejía y Barrancón, en Villavisonó. Entonces cuando Trujillo en el año 58 convierte a Navarrete en distrito municipal, ya se había hecho previamente la conversión del nombre de Navarrete a Villavisonó, incluyendo las comunidades de Mejía y Barrancón. Entonces, cuando ya viene el cambio del distrito municipal, entonces Villavisonó pasa a ser el nombre oficial de Navarrete, y entonces Navarrete pasa a ser entonces una sección del distrito municipal. Luego ya Balaguer, en el año 1961, convierte a Navarrete o a Villavisonó en municipio Bisonó, y Bisonó pasa a ser, y Villavisonó pasa a ser entonces el casco urbano del municipio de Bisonó. O sea que en el caso de nuestro municipio, los Bisonó tienen un doble honor. Tienen el honor de llevar el nombre del casco urbano, y también tienen el honor de llevar el nombre del municipio a nivel general. Ahora, hay un tema con esto, porque hay sectores de la población que demandan que Navarrete debe recuperar su nombre tradicional, como en este caso, como diríamos, igual que pasó también con Tamboril, ¿verdad? Que Tamboril se llamaba Peña, pero el nombre de Peña fue sustituido por Tamboril. Hubo un tiempo que Tamboril se denominaba Peña, pero la gente reclamó que se le cambiara el nombre a esa comunidad, y entonces Tamboril recuperó su antiguo nombre, y mucha gente de Navarrete que está siguiendo este mismo proceso. Quieren que el nombre de Navarrete se recupere, y que aunque los Bisonó fueron una familia muy influyente en nuestra comunidad, pero también dicen que no podemos perder nuestra propia identidad y nuestros propios orígenes, y por ese tema entonces reclaman que Navarrete se recupere como parte de la denominación que nos corresponde en el municipio, en este caso de Bisonó, pero ya incluyendo a Navarrete como parte de sus componentes o elementos fundamentales. Maestrado, es bonito conocer la idiosincrasia, conocer la historia. Sin embargo,
todo esto es importante. No sé si me da tiempo a hacerle una breve anécdota, brevemente. Sí, sí, claro, claro. Sí. Hubo un señor de allá, bueno, en Navarrete hay dos clubes, está el Club Country Club y está el Club Recreativo Navarrete. Cuando el gobierno pasado reinauguró el Club Recreativo Navarrete, él le puso en un letrero que decía Club Recreativo Villavizonó. Alguien que es muy amigo mío, que vivía allá, falleció hace poco tiempo, me dijo, ese nombre está mal puesto. Y ¿y por qué? Dice, porque ese club no lo hicieron los Bisonó, ese club lo hicimos fue la gente de Navarrete. El club de los Bisonó queda en el pueblo abajo, que el Club Country Club. Eso quiere decir que la gente sigue reclamando que le den el nombre de Navarrete. Sí. Magistrado, la historia es las huellas del pasado, la vivencia de los pueblos, y es importante conocerla para saber cómo vivimos y hacia dónde vamos. Sin embargo, es importante que el pueblo dominicano y sobre todo los habitantes de Navarrete, los habitantes de Villavizonó, al grupo de los Bisonó, conozcan cuál es la realidad económica, cuál es la realidad política, cuál es la realidad social en la actualidad. Hay personas que plantean que en Navarrete existen grupos que no dejan avanzar este municipio, que existen otros que viven batallando por el avance, por el desarrollo económico, político, pero que se enfrenta un grupo conservador frente a un grupo liberal. ¿Cuál es la tasa de desempleo? ¿Qué hay que hacer en Navarrete? Porque este libro no es simplemente la tierra y el alma, sino que debe de ser el cimiento para el desarrollo, para la continuidad y perfeccionamiento de Navarrete. Así es, magistrado. Bueno, un tema que no quiero dejar pasar por alto es el tema de la irresponsabilidad con que el Estado dominicano ha manejado a Navarrete en el ámbito medioambiental y ecológico, porque para resolver el tema de las construcciones y de los materiales de construcción, que es bien cierto, ¿verdad? Es cierto que es un elemento fundamental para el desarrollo de la República Dominicana, pero no a costa de devastar a Navarrete. Navarrete hoy en día es un hoyo. O sea, el que va por Navarrete, y hay muchísimas fotos en el libro donde ellos pueden observar cuál era la geografía, cuál era la ecología de Navarrete en los años 60 y 70. Y si vamos allá ahora, o sea, es completamente diferente. Y eso ha sido bajo la complacencia y bajo la irresponsabilidad de todos los gobiernos de la República Dominicana, que desde el 1990 para acá han permitido que todas estas empresas depreden a Navarrete y solamente por un interés económico, sin importar a la gente que vivimos allá. Pero además de eso, tenemos el hecho de que esas empresas que están allá depredando Navarrete, depredando su ecología, depredando su medio ambiente, no reinvierten y no reponen el daño ambiental que se le ha provocado a Navarrete. Entonces lo que tenemos ya son los hoyos que dejan todas estas empresas de Santiago, no puedo mencionar los nombres, porque todo el mundo sabe cuáles son las empresas que están trabajando en Santiago, las grandes constructoras que trabajan temas de construcción. Al igual también que en Navarrete hay empresas granjeras que también se dedican a extraer materiales y no reponen y no recuperan y no aportan para que la gente que vivían en esas comunidades, como en el caso de Guanábano, de La Travesada, de Villanueva, de Estancia de Yaque, hasta de Limón y Villa González, puedan recuperar y puedan tener, digamos, una forma de indemnizar el daño que se ha provocado en Navarrete. Entonces, eso ha pasado con la complacencia o la irresponsabilidad de los gobiernos que hemos tenido en la República Dominicana desde los años 90 para acá, porque han permitido que para preservar el ámbito de los ríos, entonces han devastado Navarrete. Y entonces tenemos que es una voz de alerta. ¿Cuál es el asunto, por ejemplo, hoy día, la realidad de Navarrete en cuanto a los empleos, al desarrollo económico, a las empresas? ¿Cuál es la realidad actual? Bueno, nuestro municipio ha sido impactado por lo que es la globalización, y las empresas de zona franca han recuperado o han tomado la delantera, pero en realidad los empleos que generan allá son empleos de poco beneficio, porque un empleo que gane 4,000 pesos a la semana serían unos 15,000 pesos al mes aproximadamente, y con eso un trabajador no puede mandar a sus muchachos, a sus hijos, mandarle a una buena escuela, a una buena universidad, no puede tener un seguro médico. Entonces tenemos mucha gente trabajando en zonas francas, pero en realidad la calidad del trabajo y la calidad de los salarios es ínfima, porque la gente, eso es lo que le permite a la gente ya vivir en pensiones y comer fritura.
O sea, no son empleos, digamos, que le permitan a la gente, claro, les damos la bienvenida a esas empresas porque mucha gente trabaja allá y encuentra su sustento de vida en esas empresas. Pero el nivel, digamos, el nivel de salarial y en este caso las condiciones laborales de estos trabajadores dejan mucho que desear. El deseo es que esta gente pague mejores salarios a los trabajadores de Navarrete, de manera tal que podamos tener una clase trabajadora más empoderada, mucho más cómoda, en condiciones de vida mucho más dignas y que pueda, digamos, vivir adecuadamente. Maestrado, no podemos llegar al final de este programa sin reconocer a quiénes o a quién se le da el mérito de ser el protagonista o los protagonistas de la fundación de Navarrete. Es decir, cuáles son esos personajes que deben de ser reconocidos, que deben de estar en algunos lugares, en algunos murales en Navarrete. Bueno, las familias más tradicionales de Navarrete, o las fundadoras, son la familia Cabrera, la familia Guzmán, la familia Payero, la familia Hernández. Son de las familias originarias de Navarrete, la familia Pérez, la familia Bisonó también, la familia Portela, que son, aunque llegaron, digamos, ya luego del boom económico a inicios del siglo pasado, en 1915, 1914, y luego llegaron otro grupo más casi en los años 20, en los años 30, pero diríamos que el gran aporte de Navarrete está en el tabaco. Y yo reivindico a la clase tabacalera, sobre todo al productor, al cosechero de tabaco, que como dicen ellos, que solamente cuando producen su cosecha, nada más le queda el sucio de las uñas. Yo reivindico a esa persona, que son los que forjaron a Navarrete y los que forjaron a Villa González, porque Navarrete y Villa González son pueblos hermanos. Pero en esencia, lo que ha nutrido a Navarrete, lo que lo nutrió y lo que le dio vida durante todo este tiempo que hemos tenido como comunidad, es el tabaco. Entonces yo dedico esta intervención y dedico todo mi trabajo a los cosecheros de tabaco que han trabajado durante toda su vida y sin embargo lo que le queda es el sucio de las uñas y el sucio de las manos, porque entre los exportadores y los importadores y los empacadores son los que amasan la grande fortuna. Maestrado, ¿cuál es el aporte a la democracia dominicana, a la lucha constante, a los héroes de este país que se le puede atribuir a Navarrete? Bueno, ya tenemos muchísimas personas, digamos, que han luchado en la historia dominicana. Tenemos, por ejemplo, el caso del teniente Bisonó, que murió en la batalla del Puente Duarte, en la capital. Tenemos el caso de una persona que combatió en la Revolución de 65 y también fue asesinado al inicio del gobierno de Balaguer. Pero tenemos también el caso del general Gaspar Polanco. Gaspar Polanco, presidente de la República, y muchos de sus descendientes viven en Navarrete. Entonces, Gaspar Polanco, aunque no vivió directamente en Navarrete, pero sí su familia y su descendencia tiene mucho impacto en Navarrete. La familia Polanco tiene mucho impacto en Navarrete. De hecho, hubo una calle, lleva el nombre de una descendiente de Gaspar Polanco, que se llama la calle Eudora Polanco, próximo a la iglesia de Navarrete. Y entonces podríamos decir que hay muchísimos personajes. A nivel artístico tenemos en el caso de Ney Nilo, ¿verdad? Un valor navarretense. A nivel beisbolero tenemos el caso de William Castro, que es un pelotero que está oriundo de Navarrete. A nivel, digamos, de la ingeniería tenemos el caso de Osiris de León, que es de Navarrete. Tenemos el caso de la familia Barranco, que ha producido muchísimos valores, que está de Navarrete. La familia Vargas, el ingeniero que diseñó y que construyó la Basílica de Higüey, es de Navarrete, es hijo de la familia Vargas de Navarrete. Es decir, que hay muchísimos valores de Navarrete que podemos recuperar y que tenemos que exaltar como valores propios de nuestro municipio de Navarrete. Señores, de verdad, gracias al profesor Inocencio, gracias al pueblo dominicano y sobre todo que Dios nos acompañe. Y a partir de este momento creo que es una lectura obligada que en cada hogar de nosotros y sobre todo de Navarrete esté tierra y alma. Dios le bendiga.